Listo, vamos a ir arrancando. Bueno, hoy estamos 27 de abril, martes. Estamos en la semana 4, última semana del mes de abril y última semana de nuestra unidad 1. Nuestra unidad 1 en planeación de proyectos son 3, bueno, de hecho en todas las materias que doy son 3 temas. La unidad se divide en 3 temas y cada uno de esos 3 temas tiene 3 lecciones, que ya están todas montadas. Todas esas son 9 lecciones. Como les expliqué, las lecciones que yo solía tener las más largas de tiempo, las dividí en lecciones más corticas. O sea, no quiere decir que, bueno, más corticas y básicamente en esta unidad son 9 lecciones. La semana pasada yo estuve montando toda la temática del tema 2 y esta misma semana ya monté todo el tema 3, que con eso acabamos. ¿Qué pasa? Se nos pidió, bueno, nosotros ahora finalizando mes ya tenemos que ir montando esas notas del primer corte. Entonces, yo estaba estábamos de pronto un poco atrasados con la temática, pero igual ya pues pude correr esta misma semana montando todo para que ya mismo lo vayan revisando. Y hoy en el encuentro sincrónico vamos a hablar no solo del tema 2, que no lo hemos hablado, sino vamos a hablar del tema 2 y el tema 3 de una vez. Vamos a hablarlo hoy mismo para que quede todo claro y que terminen esos trabajos esta semana. Todos los trabajos que puse tienen como fecha límite este domingo. O sea que luego de este encuentro ya pueden empezar a darle a todo eso para tener todo listo el domingo y ya puedo, digamos, dar por finalizado este primer corte o esta unidad 1. ¿Ok? Entonces vamos de una. Lo mismo va a pasar con producción y logística el jueves. Entonces, como producción y logística está casi finalizando la semana, les recomiendo, bueno, por lo menos hoy con planeación no hay tanto problema porque que no lo hayan visto tal vez porque ya lo vamos a hablar hoy mismo y tienen toda la semana para darle. Estamos arrancando semana apenas, hoy es martes, pero en producción y logística ya llega siendo el jueves, entonces sí sería bueno que también vayan viendo eso desde hoy, mañana, y ya el jueves podamos revisarlo y hacer los trabajos que también tienen entrega este domingo. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que ir revisando toda esa temática. Listo, vamos a compartir. Y empezamos aquí, muchachos, que hoy tenemos mucho que hablar. Ok. Ok, en planeación de proyectos, veníamos en un tema 1 hablando de lo que era el emprendimiento. Estuvimos hablando pues rápidamente qué era, en fin, por qué era importante, etcétera, etcétera. Fue como digamos, un encuentro corto, no hubo muchas dudas al respecto. Y lo que es a partir de este tema 2 y tema 3, ya vamos nosotros a desarrollar una idea relacionada a lo que ustedes pues podrían tener como proyecto de vida o a lo que quisieran ustedes emprender, por así decirlo. Pero antes de eso tenemos que hacer un pequeño raciocinio de cuál es el problema, porque la idea del emprendimiento es venir a resolver una necesidad, una problemática, no es hacer algo por hacer así. De hecho, depende mucho que las cosas te vayan bien. Cuando tú hagas algo, pues depende que estés resolviendo una necesidad que evidentemente exista a tu alrededor. ¿Ok? Entonces, en esta lección 1 hablamos de la creación de una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Toda una idea de negocio o de proyecto surge con una intención de resolver un problema o una necesidad. Bueno, lo acabo de decir. Para esto se debe empezar con una hipótesis sobre los problemas que cree que existen. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. O sea, ¿cómo así? Ya poniéndolo más en contexto. Si tú quieres hacer algo, una empresa o lo que sea, tú debes iniciar de pronto
con una hipótesis de por qué, digamos, una hipótesis de por qué tú lo que vas a hacer va a resolver algún problema o va a tener una necesidad. Dígase, si yo quiero tener un estudio de producción musical, digamos, yo podría, yo creo que los estudios actualmente no son de buena calidad, etcétera. Digamos, eso ya es una hipótesis, es una suposición que yo estoy haciendo. No, los estudios de hoy en día creo que no tienen buena calidad o tienen mal servicio, entonces mi estudio viene a hacer, a resolver ese problema. Voy a hacer un estudio, pero con buena calidad y con buen servicio, por así decirlo. Eso sería una hipótesis. Eso es una suposición, vuelvo y digo. Tú no estás seguro que eso sea así, eso lo crees por ahí o de pronto tienes una idea de pronto que eso sea así. Entonces, ese es el primer paso, ¿verdad? Empezar a decir que tú tienes alguna duda, alguna suposición sobre que algo está aconteciendo y hay alguna necesidad que necesitan las personas. Para tú, el proceso que se arranca con una suposición sigue, lo que le sigue es una validación, o sea que tú tienes que validar que eso que acabas de decir sea verdad. La hipótesis sirve como punto de partida, pero como es una suposición, se debe confirmar. Para esto se necesitan datos medibles, validación con empresas y consumidores existentes. O sea, tú para poder validar eso, digamos, tienes que hablar con las personas que consumen esas cosas o, digamos, personas que están en el medio con ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí entramos a la lección 2 que es la validación de la hipótesis. Para validar una hipótesis se debe ir a las fuentes. Para un proyecto, por ejemplo, para un proyecto y tesis se suele realizar una investigación. Esto, bueno, ya yéndonos a lo que son las tesis, pues también tiene este punto de partida. Arrancan con una hipótesis y tú debes investigar cómo sucede esto. O sea, digamos, en una tesis, ya hablando de algo más científico, tu validación correspondería a investigar qué hay, qué está haciendo la gente, etcétera, etcétera. Digamos, si mi proyecto es hacer por ejemplo, poniendo de ejemplo el mapa de ruido que se hizo acá en Barranquilla, perdón, las personas tuvieron que investigar si eso existe o no y si eso es una necesidad, o sea, ¿por qué la gente le interesaría escuchar eso? ¿Por qué? En fin, yo me imagino que tuvieron que investigar a eso. Pero por nosotros, si queremos hacer una empresa, debemos que hacer lo que se llama una validación de mercado. O sea, espérate, vamos a ver. Nuevamente para el proyecto subcompactor. Ok. Para una empresa que desea resolver una necesidad, debe investigar si en realidad es cierto con consumidores y empresas afines. Entonces ya lo vengo diciendo, tú esa hipótesis tienes que validarla con quién, con las empresas, con los consumidores. Y para esto, digamos, tienes que preguntarles básicamente, que ahí sigue lo que es nuestra lección 3 que es la entrevista para validar la hipótesis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente ir a preguntar, ir a entrevistar o ir a encuestar las personas. Entonces, primero tienes que definir cuál es la población, qué personas son las que necesitan. Si digamos, si yo quiero hacer un estudio, ¿cuál es mi población? Productores musicales, músicos, etcétera, etcétera. O sea, tal vez personas del medio de la industria musical, no sé, también hay empresarios, etcétera, etcétera. Definir un objetivo para la entrevista y definir unas preguntas claras. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Validar que lo que tú supones sea cierto. Entonces, para eso tienes que hacer unas preguntas, pues claras, ¿no? Entonces, tienes que enfocarte seguramente, ok, de enfocarse en lo que se llama el dolor del cliente, o sea, qué problemas suele tener a la hora de adquirir servicio. Entonces, tú tienes que preguntarle, ok, ¿cómo te pareció el servicio o qué problemas tuviste? Y de ahí para adelante, si te dice, mira, tuve este problema, entonces ahí tú tienes que indagar más. ¿Por qué pasó? ¿Por qué crees que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo? O sea, tienes que hacer esa pregunta, ¿cómo, cuándo, por qué? Y ahí vas a seguir indagando hasta que de pronto, porque es que de pronto la misma persona no se da cuenta
dice que te pasó eso, pero no tiene claro las razones por qué hay esos problemas. Pero si tú vas a indagar eso, con eso, vas a hacerte, digamos, por así decirlo, hacerte un mapa mental de, esto pasó porque tal, 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 fíjate, y ahí tú vas a hacer esas conclusiones. Para luego tú vas a estructurar toda esa información y vas a arrancar con un problema. Luego de validar la información recibida, se debe organizar la información de las preguntas para formular el problema que dará pie a la idea de negocio. O sea que todo esto que todo esto es, digamos, tú estás recolectando información, recolectando información de cómo actúan estas personas, cómo actúa este medio, en fin, y todo eso será de ayuda a formar tu idea de negocio. O sea, todo esto de pronto puede ser para algunos tedioso, tal vez algunas cosas, pero te hace tener un panorama bastante claro, porque si tú vas a hacer lo mismo de lo mismo o vas a repetir los errores que suelen suceder, que por ejemplo aquí suelen suceder muchos, aquí como vuelvo y digo, toda esta parte del sonido y el audio es relativamente nueva, o sea, no ha estado durante mucho tiempo, pero poco a poco ha ido aumentando y no quiere, y falta todavía bastante para tener un servicio o unos productos de total calidad. Entonces, sí hay fallas, sí suele haber bastantes fallas en las personas que hacen esto, sobre todo aquí, que en algo que no está tan estandarizado y que apenas pues está arrancando, ¿no? Entonces, estos son cosas que hacen falta y que son claves para tú empezar idear la idea de negocio. Hasta aquí, ¿quién tiene una pregunta? ¿Algún comentario? ¿Entendieron? Esto es esto fue el tema 2. Ya les explico qué es lo que hay que hacer con esto. Profe, Dime. yo tengo una pequeña pregunta. Ahí donde estructuran que dicen hacer las preguntas, uno tiene que escribir todas las preguntas que se van a realizar. Pues O s- sería ideal que, así como un guión, podrías tú tener eso claro, pero obviamente las cosas van surgiendo a medida que tú vas hablando con una persona, ¿verdad? Tú vas hablando con una persona y de pronto puedes indagar dependiendo, pasó esto, miércoles, entonces tú te puedes ir por allá, pero sí es importante tú tener, digamos, ir a un punto claro, ¿no? Empezar por algo. Es como cuando tú vas, digamos, si yo soy un conductor de un programa de radio, de televisión, y yo tengo un invitado, yo tengo que poner a ese invitado a hablar y yo tengo que tener algunas preguntas preparadas. Obviamente, mientras sucede la entrevista, tú vas interactuando con la persona y las cosas se pueden ir para otro lado o para otro lado, eso está claro. Pero tú ya tienes algo preparado para arrancar, porque si no te quedas mudo. O sea, al principio, digo yo, ¿no? o Tienes sea, que... no es necesario tener todas las preguntas que uno vaya a realizar en esa entrevista, sino como las claves nada más. Sí, es como lo importante, pero o sea, yo aquí no tengo una guía de preguntas. Bueno, por así decirlo, la idea no es que uno sepa exactamente qué decir, sino porque es que varía de idea a idea, ¿no? Pero tú lo que tienes que concentrarte es en encontrar qué necesidad tiene esa persona. O sea, primeramente, ¿por qué busca el servicio? Ok, tú por qué buscas, si tú eres músico, ¿por qué buscas un estudio de grabación, digamos? Porque yo necesito, digamos, él te dirá, no, yo necesito grabar mi proyecto musical, etcétera. ¿Por qué buscas a esta empresa? Porque no sé qué, me la recomendaron, o sea, todas esas vainas, ¿no? Y ahí va, de cómo te ha parecido el servicio. Sí, me pareció, pero pasó esto, o preferiría que fuera más así. Y ahí vas indagando, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué prefieres más eso así? Fíjate que me pasó esto, y ahí, fíjate cómo estructuras, digamos, una cosa y tú vas entendiendo, la idea es que tú vas entendiendo cómo piensa la persona que te va a comprar tu producto, cómo lo piensa y qué busca. Y ahí vas a entender bastante claro cómo vas a atacar
de una, este man lo que quiere es esto. Las personas lo que yo veo que necesitan es una atención de este estilo, o los precios de este estilo, o calidad de este estilo, o etcétera, etcétera. O sea, porque ahí vas a indagar eso. ¿Ok? ¿Cuál es la actividad? Este es el tema. Esta actividad, yo tengo un taller, espérate, vamos a compartir. Taller, espera un momento. En un momento que el computador ahí se me queda pensando. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo? Disculpe. ¿Están viendo la plataforma? Sí, Sí, ok. Ok, ok, ok. ¿Por qué no me sale nada? Joder, esta bendita plataforma. profe, está caída. Yo acá le mando una foto al grupo, también me pasa lo Joda. mismo. Mira, 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 mira este mensaje que me sale. Error, no sé qué vaina. Ajá, a mí también me Joder, qué sale. pesadilla, muchachos. Esto es una pesadilla. No, 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 no. Profe, una recomendación que yo Profe, yo daría es digo de que, que, profe, buenas, sí, yo digo de que todos estos problemas hay que tenerlos en cuenta porque a veces uno se atrasa por eso. El otro día se cayó la plataforma 2 días enteros. Créeme, ¿Y cómo es que se llama? Y créeme que nosotros, o sea, no solo se atrasan ustedes, nosotros, porque a mí me toca estar aquí montando, respondiendo, calificando, y créeme, nos hemos quejado bastante. No sé qué o sea, con los de sistemas, me imagino que profe, estarán viendo, trabajando, pero sí la cosa está problemática. Pero nosotros estamos ahí quejándonos y tratando de mejorar la situación, pero sí hay que resolver algo, la verdad, me parece. profe, una recomendación que yo daría es que, por ejemplo, que cuando ya uno monte pues la actividad ya resuelta, hombre, que esas actividades ya dejen de aparecerle a uno porque al igual se llena toda esa vaina y es un enredo ahí, uno no sabe ni qué hacer. Pero Porque en todo, profe, te de toca, todas maneras, si uno termina el trabajo, profe, si de todas maneras uno termina el trabajo y la plataforma no sirve, yo lo que voy a hacer es enviártela al correo tuyo. sí, 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 pero si no les sirve, o sea, Eso estoy haciendo yo también, profe, con los demás trabajos de las demás materias. Yo estoy mandándolo al correo porque no deja montar nada de archivo. Y cuando a mí me pasa eso, que me sale el mensajito, yo me devuelvo, cambio lo cambio que la asignatura y vuelvo y entro a la asignatura y yo ya lo me, que me aparece. yo lo que hago es esto, salirme, cerrar sesión, o sea, y hay veces que ya que no, que no, Profe, yo con solo cambiar la asignatura y ya vuelvo y entro a la que estaba antes, a sigue veces se saliendo, compone, a veces vuelvo y lo hago y hasta que ya, sí, sigue porque saliendo no me deja ver los vaina. videos, las clases no me las deja ver. Ujú, Aparece que yo no soy ujú. un robot que está presentándose este problema. No, y no me sale las actividades que monté, ¿no? O sea, En ninguna área aparece nada, profe. No es usted el único. joda. Bueno, bueno, hablaremos a ver qué. A mí Bueno, me sale, a mí si me sale no, que, a mí me sale que, a mí me sale un mensaje, a mí me sale un mensaje de sistema. Y al profesor que les ponga 5 a todos. bueno, cualquier cosa yo les aviso, muchachos. Este es el taller y me lo entregan por correo. Y bueno, les avisaré por ahí porque qué más. En fin, bueno, en fin, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el taller? En el taller ustedes van a hacer dos cosas, o sea, sobre este tema. Van a hacer un documento donde ustedes establezcan una hipótesis, van a establecer una hipótesis, cuál creen que es el problema, y
la idea es tratar de hacer un ejercicio más o menos de validación. Yo no les voy a pedir que ustedes vayan a la calle y que entrevisten gente, etcétera, etcétera, pero sería chévere si ustedes conocen a algún amigo, alguna persona que medio se dedique a lo que ustedes hacen o haya trabajado o haya adquirido algún servicio, pues pueden hacerle un ejercicio de entrevista simple, sencillo, a una sola persona nada más. Eso es lo que yo les quería pedir, que busquen alguna persona, por ejemplo, una persona amigo de ustedes que conozca más o menos de eso y ustedes le van a hacer la pregunta y básicamente van a validar su hipótesis a través de ahí. O sea, básicamente van a hacer una pequeña entrevista. Los puntos a trabajar, pues los tenía aquí, pero no los puedo ver y ahora mismo no me acuerdo bien, pero es básicamente esa es la actividad. Alguno tiene un problema con la actividad, no es muy complicado, ¿no? Vayan pensando en quién los podría ayudar en ese aspecto. ¿Quedó claro? ¿Lo entendieron? Sí, señor. Es más, estoy buscando aquí, profe, para enviarlo para que lo puedan ver los demás. Yo lo tengo por acá en una imagen. Ah, bueno. ¿Una imagen de qué? ¿De la actividad? ¿De lo que yo monté? Sí, de lo que usted mandó a hacer. Ah, buenísimo. Mándala, si puedes mandarla al WhatsApp, sería buenísimo para aclarar eso. Repito, esta semana son 2 trabajos. Este que acabo de explicar y ahora viene el del tema 3. ¿De qué se trata el tema 3? Ya vamos a hablarlo. Ya están montadas las lecciones, pueden ver las lecciones. Sí, cuando la plataforma pues Profe, pero reviva. yo vi 3 trabajos montados de eso de usted. No, son 2. Dos. De planeación de proyectos son 2. Son dos nada más. Para esta semana. No sé. Profe, que poco trabajo hay para esta semana. Bueno, estamos en Listo, profe, cierre. ahí está, profe. A ver, vamos a Ahí ver. está, en el WhatsApp. Bueno, revisen ahí su... Pues, eso es lo que me sale a mí. Eso que envié es lo que usted pidió. Pero no me ha llegado Definir, nada. No me ha llegado nada. no le ha llegado nada. Bueno, Profe, y a espérese, mí, espérese. profe, yo trato de entregar la actividad Listo, ahora sí, profe. Y ahora y me sale entregando, pero no se me carga. sí, eso también me pasa a mí. Y toca como refrescar y volver a subir todo. Qué fastidio esa vaina. Ah, profe, yo reinicié el portátil, refresqué, lo reinicié y No, nada. eso es que toca. Dejar de hacer eso y hacerlo en otro momento. O sea, porque hay unos momentos en que eso no da, no sirve para nada y no da, básicamente. Y toca hacer eso, pero bueno, si llegando al domingo, o sea, si en el transcurso de la semana yo veo que tienen todos muchos problemas, pues habilitaré que la entrega por correo porque toca terminar las cosas tampoco. Mira, aquí Bueno, está. listo, profe, ya puede Bueno, compartir mira, si quiere. aquí está la actividad. Deben realizar un documento que tenga estas características. Primero, definir idea de empresa o proyecto, que básicamente, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu empresa? No, voy a hacer voy a hacer un estudio para producción musical, voy a hacer tal vaina, etcétera, etcétera. O sea, solamente decir eso. Y si pueden, definir un nombre hipotético, básicamente, ¿cómo se llamaría? Segundo, plantear una hipótesis. ¿Cuáles son los problemas que tú crees que hay en este medio en el que tú te vas a dedicar, o sea, lo que tú vas a atacar? Y tercero, la validación con entrevista. Busca una persona conocida de confianza que preferiblemente conozca de algo del mercado. Puede ser cualquiera, es un ejercicio de práctica, no es real, pero sí, donde le realizarán las preguntas según lo visto en las lecciones para lograr validar la hipótesis o encontrar nuevos problemas. Creo que lo escribí mal. Y cuarto, hacer unas conclusiones
O sea, escribir unas conclusiones que te pudiste haber dado cuenta de la entrevista, me di cuenta que esto y esto. Ya, ese es el trabajo, básicamente. La Entonces, la entrevista, pregu- la entrevista no tiene que ser algo largo, algo corto, o sea, simplemente, y no tienes que escribirme pregunta a pregunta qué hiciste, sino entrevisté a tal persona y, y me evidenció que hay unos problemas de tal, 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 y que él nota que se dan por esto, esto y esto. Ya, una cosa así, o sea, es simple, no es que me van a escribir, le pregunté esto, 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 no, sino que eh, se entrevistó a esta persona que hace esto y se le preguntó sobre los problemas que pudo haber tenido y me contestó que pasaba esto, 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 esto y esto. Y ya, ¿se entendió? Eso es simple. sí, señor. Listo. Ok. Profe, ahí la pregunta prácticamente es cómo, cuándo y por qué. Sí, exacto. Sí, sí. De ahí se Como- derivan las demás, las que vaya a hacer uno en la Sí, entrevista. exacto. Sí, eso es lo que quiero que trabajen. O sea, que ustedes mismos miren, mira que lo que yo pensaba sí es verdad. O sea, lo que yo pensaba que Eso va pasaba. con respecto a la actividad de la primera actividad, ¿verdad? El tema 2 sí. Y es el primer trabajo que hay que hacer. Ahora, espérate que yo hice ese trabajo, pero no me voy a cargarlo. Ok. Sí, es que quedé gringo aquí que se me fue el internet. Un momento. Ok. Luego de eso, sigue el tema 3. El tema 3 es en el tema 3 vamos a organizar eso que pudimos constatar en las entrevistas, ¿verdad? Y en la lección 1 vamos a hacer algo que se llama el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa es una herramienta, es un diagrama, nada más es un diagrama, un dibujito que uno, pues digamos, uno utiliza para estructurar problemas. Es una herramienta para identificar problemas y darle solución al representarlo gráficamente. Este diagrama es conocido como el de causa-efecto, el de espina de pescado, etcétera, etcétera. O sea, porque tiene una forma de pescado. El esquema se basa en la premisa de que todo problema tiene una causa. O sea, que la falla no es solo efecto, la falla es un efecto de algo mal en el proceso. O sea, de que si la persona te dijo que hay un problema de algo, es que algo lo debe estar causando y tú tienes que hallar qué es lo que lo causa. Luego, entonces, hay que identificar las acciones que están conformando ese problema. Entonces, ¿para qué sirve el diagrama? Esto le sirve a las empresas para mejorar fallas en su operación, pero para nosotros, en nuestro caso, el diagrama nos va a servir para saber por qué ocurren los problemas que estuvimos escuchando de las personas, ¿no? Nos sirve para determinar eso. Entonces, ¿cómo funciona el diagrama? Aquí podemos ver más o menos cómo es el diagrama. Bueno, aquí podemos ver el pescado, etcétera. Digamos, tiene una forma que es una linecita en el medio y cada una de ellas tiene como unas líneas diagonales que todas germinan en esa línea central. Entonces, tú en esta línea central pones el problema que te dicen las personas que tienen. Digamos, si estamos en un estudio de grabación, bueno, de aquí en adelante voy a hacerlo con un proceso que yo hice. Les comento antes de seguir. eh, yo hice todos estos procesos con mi trabajo que yo hago más o menos de freelance, que yo hago música y audio también para fines publicitarios, para audiovisuales. Yo me dedico bastante a hacer eso. Y estas actividades yo las hice. O sea, digamos, como si yo todavía no tengo empresa creada, pero sí, digamos, tengo algo funcionando como tal que se dedica a eso. Entonces yo me dediqué a buscar cuál es el problema que suele suceder, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Qué problema determiné yo en ese aspecto? Que las personas, eh, las personas hoy en día que hacen publicidad o que quieren, sí, digamos, hacer publicidad por redes sociales y quieren poner música, pues eh, eh,
no saben, primero no saben cómo hacerlo, lo hacen buscando música genérica. Las personas, por ahorrarse la plata, buscan música genérica que no está de acuerdo, buscan música que Y llega el no, copyright y sí, le eso, quita todo. buscan música que no les pertenece y por ende las plataformas se las bajan por copyright, etcétera. Esos son los problemas que yo vi, ¿verdad? Entonces yo aquí puse ese problema y tú vas a buscar las causas de eso, vas a hacer, digamos, una interiorización de cuáles son las causas. Entonces, en causa uno puedo poner poco profesionalismo o las personas o falta de dinero, en fin, por qué pasa eso? En fin, y básicamente es colocar tú las causas, enumeras varias causas que germinan en lo que es el problema. Digamos, aquí yo tengo unos ejemplos. Digamos, aquí en este ejemplo sale baja calidad de los estudios actuales. Entonces, mira las causas que se ponen: poco profesionalismo, bajo nivel de tecnología, poca innovación, altos costos. En fin, esas son cosas que... Y abajo tú pones digamos, unas subcausas debajo de ellas, ¿verdad? Nosotros, en la actividad vamos a hacer un diagrama de eso con su problema, con el problema, pero simple. Vamos a hacer solamente, ustedes van a colocar el diagrama donde van a poner aquí el problema y solo van a colocar las causas. Estas subcausas no se las voy a pedir porque es algo un poco más profundo, digamos. Y no hemos profundizado tanto y no es la idea. La idea es hacerlo, pues hacer el raciocinio de forma rápida. O sea, van a hacer esto, colocar, voy a volver aquí a subir, van a colocar el problema y aquí van a colocar las causas. Y ese es el diagrama que van a hacer. Y ahí ustedes van a mirar, porque básicamente ustedes se esforzan no a buscar una sola causa, sino a buscar varias, porque resulta que los problemas se dan no solo por una sola cosa, sino por varias. Y todo eso tiene que ver por, digamos aquí tú haces un raciocinio. Si yo, eh, digamos, si yo tengo un problema de bajo nivel de tecnología, yo puedo poner aquí como, o sea, yo puedo, pero porque hay bajo nivel de tecnología, porque no se invierte plata en equipos, porque no sé qué, o sea, y ahí siempre hay subcausas, ¿no? Pero la idea es básicamente mantenernos ahí sencillamente, ¿ok? Esa es la primera lección. Aquí termina la primera lección. Entonces, en el trabajo que les pongo van a hacer un diagrama, ya se los voy a explicar. Ese sería el segundo trabajo para esta semana, pero ya se los voy a explicar bien. Luego seguimos con la lección 2. Luego de que ya tú tienes eso, tienes las causas, tienes tu problema, tú ya vas a crear la solución. Luego de tener claros problemas y se puede dar pie a lo que es la creación de la solución. O sea que tú tienes tus problemas, tienes el problema que te diste cuenta en la entrevista, ahora con el diagrama te diste cuenta de las causas, entonces voy a dar pie a esa solución. Entonces primero vas a organizar el problema. Punto de partida. Mira, aquí yo tengo un manual de preguntas que te van a hacer llevar el raciocinio como es. Primero, la necesidad del cliente, que es cuando el cliente necesita el servicio. En mi caso, ¿cuándo es la necesidad del cliente? O sea, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una empresa de música para publicidad, ¿cuál es la necesidad del cliente? Pues el cliente necesita hacer una campaña publicitaria con música original que le ayude a posicionarse, o sea, que eso tenga éxito, por así decirlo. Esa es la necesidad que tiene la persona. ¿Qué intenta hacer cuando la persona tiene la necesidad? Pues busca el servicio, ¿no? Me puede buscar a mí o puede buscar a tal o tal persona. ¿Cuándo sucede el problema? Pues cuando el cliente tiene un problema con el servicio. Pues la música que en el servicio no concuerda con lo que la persona quiere ofrecer publicitariamente, digamos, ese puede ser un problema. ¿Por qué sucede? Porque la empresa no tiene buena creatividad, etcétera, etcétera. Aquí es donde ya vienen las causas que estabas enumerando la vez pasada. Soluciones actuales. ¿Qué soluciones hay
con respecto a eso, o sea, o qué intenta, o sea, propuestas que intentan hacer, pero no logran solucionar. Entonces, ¿qué intentan hacer las empresas con esto? Pues tratan de buscar música, pero aún así no se apega a lo que, a los deseos del cliente o le bajan el precio, etcétera, etcétera. O sea, estas son las guías para organizar el problema, ¿ok? Y aquí yo pongo, digamos, un ejemplo. Aquí en la lección, aquí está puesto, o sea, bueno, ahora no se lo voy a leer, pero en la lección está puesta